Muy buenas noches, estimada comunidad. El día de hoy seguimos con las sesiones del Diplomado de Derecho Procesal Civil con el tema Proceso Abreviado a cargo del doctor Alexander Rioja, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, así como de doctorado por la misma casa de estudios, magíster en Derecho Contencioso Administrativo y Constitucional por la Universidad de Jaén de España. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes todavía, agradeciendo la invitación que se me ha hecho llegar para poder trabajar con ustedes en esta hora sobre el proceso abreviado. Y bajo la metodología que me gusta trabajar siempre, espero y que no solamente sea un monólogo, sino que haya un diálogo. Y lo primero que les voy a pedir es que todos tengan a mano su código procesal civil, ¿no? Porque voy a pedirle a alguno de ustedes que me pueda compartir la lectura de algún artículo, de algún párrafo del Código Procesal Civil y vamos a interactuar. Vamos a tratar de participar todos de tal manera que nos pueda quedar claro sobre todo el trámite del proceso abreviado, la secuencia del proceso abreviado, no solamente desde el punto de vista del Código Procesal Civil, sino también tener en cuenta que ya partiendo de la oralidad en el proceso civil se ha establecido, se ha introducido algunos actos procesales que no los vamos a encontrar en el Código Procesal Civil, pero sí en un reglamento de la oralidad del cual vamos a referirnos. Cuando hablamos del proceso abreviado, de la vía procedimental abreviada, hay que tener en cuenta que este es un proceso contencioso. Así como la vía de conocimiento, la vía sumarísima, la abreviada también es un proceso contencioso, proceso donde hay litis. La diferencia se halla que es un punto intermedio, ¿no? El proceso abreviado es intermedio entre el conocimiento, donde la vía es más lata, más larga, donde hay plazos mucho mayores, ¿no? Frente al proceso sumarísimo, donde es una vía más corta, una vía donde hay procesos de menor trascendencia, pero de mayor importancia y por lo tanto requieren que se deban realizar en plazos más breves, más cortos, y el proceso abreviado, como digo, está al medio de los dos, ¿no? Porque los plazos se reducen frente al proceso de conocimiento, pero se amplían frente al proceso sumarísimo. Entonces, y eso lo vamos a ir analizando en unos minutos cuando hagamos referencia al código procesal bajo ese aspecto. Tener en cuenta que en el proceso abreviado, ¿no? Bajo el esquema originario del Código Procesal Civil de 1993, se concentraron determinados actos procesales. En 1993 tuvimos, y lo tenemos en la actualidad, un Código Procesal Civil que básicamente era un Código Procesal Civil por audiencias, recordarán algunos de ustedes, y si no, para que alguno lo sepa, en 1993 teníamos un código con varias audiencias, un código por audiencias, pero un código que implicaba oralidad, un código que implicaba tener una audiencia de conciliación, ¿no? Audiencia de conciliación en la que tenían que participar las partes, tanto un demandante como un demandado, y tenían que proponer, ¿no? Los aspectos que querían conciliar, ¿no? En presencia del juez, quien el juez también proponía una fórmula conciliatoria. Y evidentemente todo ese aspecto se llevaba de manera oral, no era de manera escrita. Y que si bien en 1993, como les decía, teníamos un código bajo ese aspecto, no se menciona la palabra oralidad, pero era un código que se tenía que sustentar en la oralidad. Era un código que evidentemente la propuesta de conciliación de la parte demandante como la de la parte demandada tendría que hacerse en audiencia y de manera oral, y que el juez también proponía una fórmula conciliatoria de manera oral. Era la primera audiencia que se tenía. Sin embargo, se llevó o fue muy formalista este tema y lamentablemente no hubo de parte del Poder Judicial, de parte de los jueces, mucha atención a este tema de la conciliación.
Y se convirtió en una formalidad tal que, y lo recuerdo porque era asistente de juez, era secretario y algunas veces tenía que coadyuvar a la labor del juez como asistente. Muchas veces los jueces decían, bueno, estamos en la audiencia conciliatoria, que se convocaba a una audiencia conciliatoria solamente para eso en un proceso, vamos a hablar del proceso de conocimiento, ¿no? Y el juez preguntaba, ¿tienen ánimo conciliatorio? No, no hay ánimo conciliatorio, pasamos a la siguiente etapa. Entonces, fíjense, no hubo un interés muchas veces de los jueces de querer llegar a una conciliación, ¿no? De perder su tiempo, entre comillas, para que no tengan ningún interés. Y lamentablemente, cuando participaba el abogado de la parte demandante y demandada, nunca había una conciliación. Por eso que se convirtió en una formalidad en el proceso. Por eso que en un momento determinado se decide excluir, eliminar a la audiencia conciliatoria como tal del proceso, eliminarla, extraerla y colocar que esta audiencia sea, o esta actuación sea previa al proceso. Por eso que es un requisito de la demanda, ¿no? El acta de conciliación ante un centro de conciliación. Entonces, regresemos. 1993, primera audiencia, audiencia de conciliación. Formalidad que se eliminó. Luego teníamos una audiencia de saneamiento procesal. Una audiencia, se señalaba otra fecha en un proceso de conocimiento para una audiencia de saneamiento procesal, una fecha para audiencia de fijación de puntos controvertidos, una audiencia de pruebas, ¿no? Entonces, teníamos varias fases o varios momentos en un proceso de conocimiento, que es el proceso, como les digo, el proceso esquema, el proceso madre, y en el proceso abreviado casualmente se reducían o se abreviaban y tanto la audiencia de saneamiento procesal como la de conciliación se realizaba en una única audiencia, ¿no? Por eso que se llamaba proceso abreviado. Se abreviaban algunas actuaciones, se concentraban determinados actos procesales en un momento. Entonces, mientras que en un proceso de conocimiento teníamos una audiencia de conciliación, saneamiento, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio y sentencia, en un no abreviado se reunían determinadas audiencias para que puedan realizarse en un momento determinado. Entonces, esa era la característica principal del proceso abreviado. Y si ustedes por ahí me preguntan, y doctor, ¿y del sumarísimo? En una audiencia única, ¿no? Se concentraban todas esas audiencias en una audiencia única. Entonces, fíjense, habían audiencias que debían llevarse a cabo de manera oral, pero nunca se le entendió, nunca se le comprendió al Código Procesal Civil de 1993 bajo esa característica. Nunca se entendió que era no solamente un código por audiencias, era un código de oralidad, porque vuelvo a reiterar, era la realización de estas audiencias en presencia de las partes. Y las partes tenían que proponer su fórmula conciliatoria frente al juez y el juez proponer su fórmula conciliatoria también frente a las partes. Igual era el tema relativo a la fijación de puntos controvertidos, al saneamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente, este esquema no fue correctamente aplicado, este esquema no fue valorado bajo estas características, no fue entendido bajo estas características. Es como decía un profesor muy querido, era como tener, ¿no?, un microondas y utilizarlo solamente para calentar agua, ¿no?, y comida. Cuando este microondas te podía servir también para cocinar, también para elaborar una torta, un estofado, un arroz con pollo, ¿no? A esta hora de la noche, qué rico. Pero no se le entendió así, ¿no? Y lamentablemente generó que se eliminaran las audiencias del proceso, como les decía, ¿no? Y la audiencia de conciliación se eliminó. Se dijo, la conciliación no va al interior del proceso porque no se realiza, no funciona, que sea esta antes del proceso como un requisito de la demanda. Y se convirtió en él. Eliminemos la audiencia de saneamiento. No tiene sentido que se convoque una audiencia para sanear el proceso porque el juez lo puede sanear. Y la verdad, en la práctica era eso, ¿no? Porque nos llamaban a una audiencia de saneamiento y el juez ya tenía el acta elaborada con la resolución del saneamiento. Entonces, poco o nada hacíamos los abogados en ese momento. Se eliminó también la audiencia de fijación de puntos controvertidos.
¿no? Y nos quedamos únicamente con la audiencia de pruebas, si es que había alguna prueba que actuar. Si había una declaración de parte, si había una declaración de testigo, si había una inspección, ¿no? O una pericia, se convocaba una audiencia. Y si no, el juez decidía disponer el juzgamiento anticipado. No hay prueba de actuación inmediata, ¿no? Bajo esas características solamente documentales, el juez disponía juzgamiento anticipado, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, no había pruebas de actuación como les había señalado en ese momento. Entonces, teníamos el esquema de un proceso civil, ¿no? Ya con las modificaciones, como les digo, donde había una demanda, ¿no? Calificación, contestación, autos, y si había una audiencia de prueba, se la convocaba, y si no, juzgamiento anticipado y sentencia. Entonces, teníamos un esquema del proceso que rompía los principios que había establecido el propio Código de 1993, principio de inmediación, la posibilidad de que el juez tenga un contacto con las partes, ¿no? Y la posibilidad de poder conocer, interactuar, ¿no? Vuelvo a reiterar, bajo ese esquema de autos, el juez nunca conocía a las partes y las partes nunca conocían al juez. Este esquema tampoco funcionó porque se pensó que bajo este esquema el proceso iba a ser más rápido. Bueno, si el juez resuelve todo por autos y no convoca audiencias, el proceso debería ser más rápido. Pero no funcionó bajo ese esquema tampoco y se decidió ya hace algunos años, en el 2020, introducir la oralidad en el proceso civil. La oralidad como un esquema, como un modelo, ¿no? Que lo que busca es aplicar determinados principios al proceso, ¿no? El principio de inmediación, de celeridad, de economía procesal, principios muy importantes que se agrupaban bajo la herramienta de la oralidad. Hay autores que señalan que la oralidad es un principio y otros, del cual yo me adhiero, que no es un principio, ¿no? Que propiamente es un modelo, una herramienta del proceso, ¿no? Y ahora tenemos un esquema del proceso civil oral, ¿no? Que ya vamos a ir hablando en unos minutos sobre eso, y que no lo tenemos en este código de 1993. Entonces yo empiezo a buscar determinados actos procesales de los que vamos a hablar ahora, y resulta que no está en este código, y resulta que lo tenemos en un reglamento de la oralidad. Entonces, el abogado que solamente lee su código procesal civil no va a encontrar determinadas actuaciones. Y lamento, ¿no?, que no se le haya dado desde el punto de vista académico, y me refiero más a bibliografía, porque se han dado muchos eventos académicos con el tema de la oralidad, el mismo Poder Judicial de alguna u otra manera ha llevado a cabo diversos conversatorios, diversas conferencias, seminarios, tratando de difundir un poco este tema de la oralidad en el proceso civil. Pero lamentablemente no ha alcanzado. Y digo que lamentablemente tampoco hay mucha bibliografía sobre el tema, porque a diferencia del proceso penal, que parece que se interesan más por el proceso penal, por ejemplo, la prisión preventiva. ¿Cuántos libros de prisión preventiva han escrito en el Perú en todo este tiempo? ¿20? ¿30? ¿No? Y creo que de repente me puedo quedar corto. Sin embargo, sobre la oralidad en el proceso civil, a pesar de los más de 2 años que se tienen, solamente 3 personas se han dedicado a escribir o a fundamentar o a señalar algo sobre la oralidad. El primer libro, escrito por el profesor y magistrado, que considero yo uno de los padres de la oralidad en el proceso civil, uno de los impulsores de la oralidad en el proceso civil, el doctor Carlos Polanco, al igual que el doctor Carlos Valdivia, ¿no? Maestros, amigos que llevaron a cabo, además de otros, evidentemente, proponer este tema y implementar la oralidad en el proceso civil. Por eso que Arequipa fue la primera de las ciudades donde se impulsa, ¿no?, y se ejecuta el tema de la oralidad.
en el proceso civil. Doctor Carlos Polanco, en primer lugar. Luego, siguiéndole los pasos, escribimos algo sobre la oralidad en el proceso civil y finalmente, hace algunos meses, también el doctor Omar Sumaria escribió algo muy interesante sobre el tema de la oralidad en el proceso civil. Entonces, 3 obras académicas, 3 libros en el Perú, ¿no?, sobre el tema de la oralidad en el proceso civil. Hay artículos, ¿sí? Hay diversos artículos, hay algunas revistas que se han dedicado a establecer una parte de su esquema de artículos jurídicos, darle cierta prioridad a la oralidad, pero no tenemos mucha bibliografía en ese sentido. Y apelo, ¿no?, de que hay muchos maestros que conocen de la oralidad y al parecer no les interesa mucho a las librerías o a las editoriales publicar sobre este tema porque no veo mayor bibliografía sobre el mismo. Es más, el libro que yo escribí, tengo entendido que se agotó y no han querido sacar una nueva publicación por el momento. Y cuesta creerlo, ¿no? Porque hay muchas personas que desearían conocer o entender un poco más de la oralidad en el proceso civil. Entonces, esta es la principal característica que se da al proceso o a la vía procesal abreviada, ¿no? La concentración de determinados actos procesales bajo ese esquema. Y vuelvo a reiterar, tengan por favor su código procesal civil a la mano para ir conversando. Y fíjense, dentro del esquema, ¿no?, al que estamos haciendo referencia y cuando ya desarrolla el Código Procesal Civil las diversas materias o las diversas pretensiones que se llevan a cabo bajo este esquema, encontramos el retracto, encontramos al título supletorio, a la prescripción adquisitiva, a la rectificación de ares y linderos, a la responsabilidad civil de los jueces, la tercería, entre otros. El artículo 486, tienen ustedes a la vista, desarrolla un listado, ¿no?, de determinados procesos que se llevan bajo esa característica. Y fíjense, el código también ha establecido que en algunos de estos procesos, ¿no?, no procede, ¿no?, la reconvención. No es posible que el demandado, ¿no?, el demandado pueda demandar a su demandante, ¿no? Hay esa limitación en cuanto a determinados procesos que los que estamos mencionando, retracto, título supletorio y los que ustedes pueden verificar. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Vuelvo a reiterar, la reconvención es esa figura mediante la cual el demandado, ¿no?, interpone una demanda contra su demandante dentro del mismo proceso. Es decir, el juez va a resolver 2 pretensiones, ¿no? La pretensión planteada por el demandante frente al demandado y ahora el demandado que va a tener su pretensión frente a su demandante. Y tendrá que resolverse eso en una sentencia. Es decir, no vamos a tener 2 procesos. Eso es la reconvención. Y esa figura de la reconvención, ¿no?, bajo el esquema del Código Procesal Civil ha sido vedada, ¿no? No es posible que se pueda plantear en estos procesos la reconvención. Igual, en el caso de los procesos sumarísimos, ¿no? El Código Procesal Civil también prohíbe que se pueda plantear la reconvención en todos, ¿no?, en todos los procesos sumarísimos, dada la naturaleza corta, breve de este tipo de procesos como veníamos conversando. Y como les decía, ¿no?, más allá de lo que establezca nuestro Código Procesal Civil, hay que tener en cuenta este reglamento de la oralidad que en el 2020, exactamente en febrero, fue publicado. Fue publicado para poner a conocimiento, ¿no?, cómo se lleva o cómo se debe llevar a cabo un proceso civil bajo el esquema de la litigación oral. Discusiones más, discusiones menos, que no es el momento de hacerlo. Hay quienes consideran que un reglamento no puede modificar el Código Procesal Civil.
¿no? Porque es una norma de menor jerarquía, porque se considera que habría algunas modificaciones al haberse introducido nuevamente la conciliación en el proceso, cosa que, como les dije hace unos momentos, fue eliminada. Establecer el tema relativo a una audiencia preliminar, que no tenemos en nuestro Código Procesal Civil esa denominación, audiencia preliminar. Que se hable de alegatos de apertura, que se hable de alegatos de clausura. Sobre eso vamos a conversar en unos minutos, pero quiero que ya, como se dice, ¿no?, tengan paradas las orejas para que se den cuenta que se ha modificado, no términos, sino que se ha modificado el esquema del proceso. Se ha introducido determinados actos procesales que de alguna manera, como les digo, para determinados autores consideran que acá hay una modificación, ¿no? Y que, vuelvo a reiterar, que no puede ser que un reglamento, es decir, una resolución administrativa, pueda modificar el Código Procesal Civil. Pero en sede nacional ha quedado prácticamente zanjado este tema y nadie ha discutido de alguna otra manera la inconstitucionalidad de esta resolución administrativa, y casi todos los actores, tanto jueces como abogados, nos hemos sometido a esta norma, ¿no? Y se viene aplicando, como les digo, ya casi en todo el Perú. Como les decía, ¿no? Estas son las diversas pretensiones que se tramitan en el proceso bajo el esquema de la vía abreviada. Ya habíamos dicho, el artículo 486 hace referencia a este listado, ¿no? Vuelvo a decir, retracto, título supletorio, prescripción, rectificación, responsabilidad, la tercería, la impugnación de actos administrativos. Y, por ejemplo, en el inciso 7 de esta norma se dice aquellos cuya pretensión o estimación patrimonial es de 1000 unidades de referencia procesal hasta, ¿no? Hasta ese monto, ¿no? De 100 hasta 1000 unidades de referencia procesal. Y evidentemente ya este año se ha modificado, en 2023, el valor de la referencia procesal, y ahí tenemos que modificar este monto, ¿no? Después, el inciso 8 hace referencia, dice, los que no tengan una vía procedimental propia, o son inapreciables el dinero, o haya dudas sobre su monto, o por la naturaleza el juez considera atendible su empleo. Y acá quiero detenerme, y como les decía, quiero que tengan su Código Procesal Civil a la mano, y por favor todos vayan buscando. Siempre que se nos ha enseñado el Código Procesal Civil, recordarán ustedes, sus profesores en su momento, ¿no? Nos enseñaron hasta el último artículo del Código Procesal Civil. Recuerden que hace algún tiempo se modificó el Código Procesal y se introdujo el tema relativo al establecimiento de apoyos a salvaguardas. Entonces, se consideraba que el artículo 840 era el último del Código, ¿no? Y ya no tengo que enseñar nada más, porque eso es procesal civil. Y hasta la fecha, hay muchos que, y no sé si alguno de ustedes sí lo ha hecho, y si no me levanta la mano, yo sí, doctor, yo sí sabía eso, yo sí me la sabía, me van a decir, ¿no? Que existe al final de este código, al final del artículo 847, algo que se llama disposiciones complementarias. Dentro de las disposiciones complementarias hay las disposiciones finales. Y me gustaría que alguno o alguna, ¿no?, de los presentes me pudiera leer la cuarta disposición final del Código Procesal Civil, ¿no? Vamos a participar, como les digo, la idea no es solamente hablar yo, la idea es que también ustedes participen, alguien que quiera levantar la manito, alguien que quiera ser mi relator o mi relatora, ¿no? Si hay muchas manos levantadas, daremos el turno después, porque va a haber mucho por conversar. Pero a ver, mientras ustedes van buscando, al final, sigan buscando, después del artículo 847 de su Código Procesal Civil, hay algo, vuelvo a reiterar, un título que dice disposiciones complementarias, ¿no? Y aparece disposiciones finales, y quiero que alguien me pueda leer, a ver si ya ubicaron, la cuarta disposición final. ¿Qué es lo que nos dice esa cuarta
disposición final. Porque vuelvo a reiterar, no se acaba. Gracias, González, el doctor González. Gustavo, a ver si nos puedes apoyar con esta cuarta disposición. Por favor, si le permiten el audio, por favor, Sí. Todos atentos. Listo, profesor. Muy buenas tardes. Muy buenas. Cuarta disposición final. Salvo que este código establezca un proceso especial, se tramitan como proceso abreviado la pretensión de pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral y las pretensiones a que se refieren los siguientes artículos de las siguientes leyes. 1. Código Civil 16, 26, 28, 31, 92, 297, 329, 463, 465, 471, 539, 796, inciso 5, 850, 854, 855, 952, 984, 1076 y 1079. Ley General de Sociedades. Artículos 42, 50, 56, 67, 71, 98, 100, 146, 210, 350 y 363, tercer párrafo. Eso es lo que dice la cuarta. Así es, muchas gracias. Ahí nos quedamos y ahí vamos a darle, alguien más levantó la manito, pero fíjense, el listado de procedencia de pretensiones que se tramitan en la vía abreviada no se acaba en 486, ¿no? Y muy pocos, y verdad, de repente algunos dicen, uy, no me la sabía, ahora ya se la saben, ahora ya se la saben. Este artículo es como si no existiera para muchos catedráticos, ¿no? A veces no lo enseñan. Les soy sincero, muchas veces que dicto algunos cursos y establezco este tema, me dice, doctor, no me la sabía. O indirectamente por ahí, porque algunos artículos del Código Civil dicen, ¿no? El tipo de pretensión. Y ahí, por ejemplo, brevemente, quiero cinco personas, ¿no? 5 personas que quieran leer el artículo 16, 26, 28 y 31. A ver. 16, 26, 28 y 31. A ver, ¿qué es lo que dicen esos artículos, ¿no? Del Código Civil, que según esta disposición final o complementaria, ¿no? Dentro de la disposición final, vuelvo a reiterar, se hace referencia a que estas pretensiones del artículo 16, 26, 28, 31, 92 que ha leído el doctor González, se tramitan en el proceso abreviado. A ver, artículo 16 y después alguien con el 26, 28 y 31. Creo que ya habían por ahí algunas personas que están atentas a la sesión de ahora. A ver, Diego, la persona que sigue hará el 26, después el 28 y el 31. Diego, por favor. Buenas tardes. Tu audio, Diego. Habiliten, por favor, el audio al doctor Diego Fuertes. No te escuchamos, Diego. A ver, tiene problemas, Diego, con su audio. Otra persona más, por favor. Profesor, artículo 16. Sí, por favor. La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las... la correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. La publicación de las memorias personales o familiares en iguales circunstancias requiere la autorización del autor. Muertos el autor o el destinatario, según los casos, corresponde a los herederos el derecho de otorgar el respectivo asentimiento. Si no hubiese acuerdo entre los herederos, decidirá el juez. La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario no puede extenderse más allá de 50 años a partir de su muerte. Ya, entonces, si yo quisiera plantear una pretensión bajo esas características, ¿cuál sería la vía en la que tendría que demandar?
Abreviado. conocimiento. Así es, en la vía abreviada. ¿Por qué? No lo dice el artículo 16, pero sí me lo está diciendo la cuarta disposición final a la que hemos hecho referencia. Entonces, hay determinadas pretensiones, vuelvo a reiterar, en las cuales el Código Procesal Civil no me establece qué vía procedimental y a veces no sé dónde lo puedo ubicar, pero en muchos casos vamos a encontrar, por ejemplo, en la cuarta hace referencia al proceso abreviado, en la quinta, cuando desarrollemos el proceso sumarísimo, conversaremos de esa disposición final, pero fíjense, a ver, el artículo 26, ¿qué es lo que dice el artículo 26 bajo esas características? A ver, ¿cuál es la pretensión que se tramite en el proceso abreviado según el artículo 26? Que miren, vuelvo a reiterar, el código sustantivo, el código civil establece las pretensiones, ¿no? El derecho. Sin embargo, el código procesal va a establecer el procedimiento. Entonces, vuelvo a reiterar, vamos a ver cómo determinadas pretensiones se tramitan bajo esta vía. José, por favor, muchas gracias. El artículo 26. Y si alguien más nos quiere acompañar, por favor, el 28, el 31, el 92, para ir corriendo un poco con esta sesión. José. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno. Artículo 26, designación del nombre. Toda persona tiene derecho a exigir que se le designe por su nombre. Cuando se vulnere este derecho, puede pedirse la casación del hecho violatorio y la indemnización que corresponda. Mi nombre es Alexander Rioja Bermúdez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empiezan a llamarme Alexito, Axelcito, ¿no? Definitivamente ese no es mi nombre. Voy a tener que iniciar un proceso judicial para que se me denomine conforme está en mi DNI, no bajo otro nombre, salvo que tuviera un seudónimo. ¿En qué vía procedimental tramito esa pretensión? El artículo, vuelvo a reiterar, de la lectura del 26 no me dice. Pero si me voy a esa disposición final, ya sé que en ese 26, ¿no? Tengo que tramitarlo y se tiene que tramitar en la vía abreviada. Reitero, hay muchos jueces, ¿no? Como muchos abogados, como algunos de nosotros, no conocíamos este artículo. Y yo he visto algunos casos en los cuales algunos jueces, al desconocer esto, lo admitían en el conocimiento, ¿no? En la vía del proceso de conocimiento, y uno tenía que pedir la rectificación, la aclaración, a veces algunos abogados la nulidad, ¿no? A veces ni siquiera pedían nada porque desconocían de la existencia de este artículo. Entonces, yo los que les pido, ya que ustedes están leyendo su 16, al costado póngale, ¿no? Proceso abreviado, póngale cuarta disposición final. En su artículo 26, que acaba de leer su colega el doctor José Guerrero, también colóquenle al costadito. A ver, alguien que me lea el artículo 28, para ver qué pretensión es la del 28, ¿no? ¿Qué es lo que se tramita como proceso abreviado? Loti, doctora o doctor Loti Delgado. Ya. Buenas tardes o buenas Buenas noches, tardes, doctor. doctora. A ver, le voy a leer. Dice, artículo 28. 28, perdón. Indemnización por usurpación de nombre. Nadie puede usar nombre que no le corresponde. El que es perjudicado por la usurpación de su nombre tiene acción para hacerla cesar y obtener la indemnización que corresponda. En ese caso también alguien por ahí utiliza mi nombre, yo puedo demandar. La gente ve indemnización, y he visto muchos casos en que el juez dice, indemnización, conocimiento. No, no es conocimiento, doctor. Lea su disposición final, en la cuarta. Dice que esta pretensión se tramita bajo la vía del proceso abreviado. Artículo 31. A ver, ¿alguien más? Para ir cerrando un poco. Raúl, doctor Raúl. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Artículo 31. Impugnación judicial. La persona perjudicada por un cambio o adición de nombre puede impugnarlo judicialmente.
¿En qué vía procedimental? No me lo dices ese artículo, me voy a la disposición final y ya sé que se tramita bajo el proceso abreviado. Entonces, de repente, como un trabajo personal, individual de todos y cada uno de ustedes, vayan ustedes a su cuarta disposición final y empiecen a leer el artículo, vayan al artículo y colóquenle al costado, vía abreviada, vía abreviada, vía abreviada, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que aprender el día de hoy en clases. Pero espero, no estoy cerrando la clase, pero espero que hayan aprendido esto. Espero que para muchos, y creo que sí, para muchos es una novedad este artículo. Vuelvo a reiterarlo, en muchas oportunidades, en muchos eventos académicos, cuando empiezo a desarrollar el proceso abreviado o el sumarísimo y les hago leer estas disposiciones finales, muchos me dicen, doctor, no me las sabía, pero los alumnos de Bill ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Los 91 participantes que están conmigo en estos momentos, hoy día es un grupo que se suma, ¿no?, a esas personas que conocen de estas pretensiones que se tramitan en la vía del proceso abreviado. Igual, alguna duda, alguna pregunta, no duden en levantar la manito para poderla absolver. ¿Quiénes son competentes para conocer los procesos abreviados? En principio, los jueces civiles, ¿no? Los jueces de paz letrado, ¿no? Salvo en aquellos casos en los que específicamente se establezca o se diga que es de conocimiento de otros órganos jurisdiccionales, ¿no? Los jueces de paz letrados, ¿no?, son competentes cuando la cuantía de la pretensión es de 100 y hasta 500 unidades de referencia procesal. De 500 a 1000, como habíamos dicho hace un momento, de acuerdo al 486, ¿no?, tendrá que ser el juez especializado en lo civil. Entonces, tengan en cuenta este aspecto, ¿no? Competencia en los procesos abreviados, ¿no?, tanto los jueces especializados en lo civil como los jueces de paz letrado. Los jueces de paz letrado de 100 hasta 500, de 500 a más el juez especializado en lo civil. Entonces, vemos que los jueces de paz letrado, ¿no?, y los especializados son los únicos que pueden ver los procesos en la vía abreviada. Y acá nos vamos a ir al artículo 491 del Código Procesal Civil, ¿no? Y quiero que me acompañen, quiero que por favor alguien pueda leer. Es una lista muy larga, ¿no?, de 12 incisos que hace referencia a los plazos que se deben tener en cuenta en el Código Procesal Civil. Y después de la lectura, vamos a trabajar, vamos a participar, vamos a intervenir todos y cada uno de ustedes, porque en estas disposiciones generales también ocurre que hay algunas deficiencias, hay algún desconocimiento y vamos a tratar de que nos quede claro, ¿no? A veces leemos muchos artículos del Código Procesal Civil y es poco comprensible, ¿no? Por eso, en alguna oportunidad, de repente muchos de ustedes ya lo conocen, publicamos terminada la pandemia, fue que publicamos un libro que se llama El Código Procesal Civil en diagramas, ¿no? Y ahí establecimos cada artículo del Código Procesal Civil bajo un esquema gráfico, ¿no?, para que se pueda entender, comprender, analizar mejor, porque no siempre, ¿no?, en nuestro Código Procesal Civil nos establece de una manera clara el proceso. Yo enseño Derecho Procesal Civil 1, 2, 3, y cuando les digo, a ver chicos, de acuerdo al 491, háganme ustedes un cuadro del proceso civil, ¿no? Chicos que incluso ya tuvieron la base en Procesal Civil 1 o Teoría General del Proceso. Y cuando empiezo a ver sus cuadros, me da su homenaje, ¿no? Porque empiezo, pero sí, a ver, ¿por qué no pueden esquematizar este Código Procesal Civil? ¿Por qué no pueden esquematizar el proceso abreviado? O cuando a veces le digo, señores, y vamos a conversar también sobre un momento, el esquema de un proceso, ya, háganme el esquema de un proceso, háganlo en grupos.
se van a buscar en internet, ¿no? Y encuentran algunas cosas que también están desfasadas, hay mucho desconocimiento y les genera muchas veces más confusión que ayuda. Entonces, por favor, una persona que pueda leer rápidamente y, por favor, todos estén atentos a la lectura de este artículo y traten de mentalmente a ver si pueden establecer un esquema y a ver si ese esquema se corrobora con lo que vamos a hablar. A ver, un relator o relatora que nos quiera leer este artículo 491 del CPC. Por eso les decía, todos con su código, vamos a trabajar. Esa es la mejor forma de aprender procesal, ¿no? Compartiendo. No solamente me van a escuchar a mí van a escuchar algunas cosas nuevas, que espero lo que hemos hablado hace un momento sea nuevo, y vamos a seguir conversando de algunas cosas que también tienen que ser, esa es la idea. Ustedes han venido a un curso en el que tienen que aprovechar nuevos conocimientos, nuevas ideas. A ver, 491 del CPC, a ver quién nos acompaña. A ver, ahí tengo una manito levantada. Raúl. Sí, doctor. Bueno. Gracias. Artículo 491. Plazos. Los plazos máximos aplicables a este proceso son: primero, 3 días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, contado desde la notificación de las resoluciones que los tienen por ofrecidos. 2. 3 días para absolver las tachas u oposiciones. 3. 5 días para interponer excepciones o defensas previas, contados desde la notificación de la demanda o de la reconvención. ¿Aló? Sí, te escuchamos. 4. 5 días para absorber el traslado de las excepciones o defensas previas. 5. 10 días para contestar la demanda o reconvenir. 6. 5 días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invocan hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención conforme al artículo 440. 7. 10 días para absolver el traslado de la reconvención. 8. 10 días para la expedición del auto de saneamiento contados desde el vencimiento del plazo para contestar la demanda o reconvenir. 9. 20 días para la realización de la audiencia de pruebas, conforme al segundo párrafo del artículo 471. 10. 5 días para la realización de la audiencia especial y complementarias, de ser el caso. 11. 25 días para expedir sentencia conforme al artículo 211. 12. 5 días para apelar la sentencia conforme al artículo 373. Entonces, si ustedes por ahí han cerrado sus ojitos, han ido escuchando lo que ha dicho nuestro colega, ya tendrán más o menos un esquema del proceso o una idea de los plazos procesales, ¿no? Y a ver, vamos a ver si lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están imaginando, de alguna u otra manera se condice con algo que ahorita lo vamos a hablar como esquema y en los minutos que vienen vamos a desarrollarlo de manera más detallada, ¿no? Evidentemente, como todo recurso de apelación y conforme lo establece nuestro Código Procesal Civil también, en el 494 hace referencia a que tiene un efecto suspensivo, ¿no? La apelación de la resolución que declara la improcedencia de la demanda, la que declara la invalidez de la relación procesal con carácter insubsanable, y la que declara fundada una excepción o una defensa previa y la sentencia, ¿no? Estas resoluciones que puede emitir el juez en un proceso abreviado, ¿no? Tienen esta consecuencia. Las demás apelaciones se expiden sin efectos suspensivos y tienen la calidad de diferida, salvo que el juez pueda decidir de manera motivada un tratamiento de manera distinta. Entonces, sí, había una pregunta.
A ver, entonces, hablemos del proceso abreviado, ¿no? Normalmente, el proceso en general tiene 5 etapas. Una etapa postulatoria, una etapa probatoria, una etapa decisoria, una etapa impugnatoria y una ejecutoria. 5 etapas por las que, por lo general, todo proceso siempre tiene que pasar. Hola, Mónica. Entonces, vamos a hablar bajo ese esquema, qué es lo que se da en el proceso civil. A ver, y acá de repente, si no, porque aunque no tengo no tienen la cámara prendida todos ustedes, siento que hay mucha timidez, ¿no? Temor. Somos abogados o vamos a ser abogados y tenemos que estar acostumbrados a hablar, ya tener miedo a la cámara, tener miedo a participar. Está bien, de repente están echaditos en su cama, de repente están comiendo algo, ¿no? De repente están tomando algo, es más. A veces he visto algunas clases donde en su discoteca, pero escuchándome, ¿no? En su fiesta patronal, pero escuchando su clase. En su cumpleaños, pero escuchando la clase, ¿no? Eso es bonito. Entonces, si no hay nada de eso, escriban, ¿no? Tenemos nuestros deditos y pueden participar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo inicia un proceso judicial? ¿Cómo se inicia un proceso abreviado? ¿Cuál es el acto jurídico procesal que da inicio al proceso? A ver, espero en el chat, dedos, en el celular, ¿no? A ver, ¿cuál es el acto jurídico procesal que da inicio al proceso? ¿Con qué inicia un proceso judicial? Y fíjense que eso no aparece en este 491 que hace referencia a los plazos. Gracias, Jan, gracias, John. Hay un Jan y un John. Así es, Yumiko, con una demanda, ¿no? Francisco, Rodrigo, CR, ¿no? Carlos Rodríguez. Sí, con una demanda. El acto jurídico procesal que da inicio al proceso, y estamos hablando de un proceso judicial, es lo que conocemos con la demanda, ¿no? Y la demanda debe cumplir determinados requisitos para que pueda ser presentada, ¿no? ¿Alguien se acuerda en qué artículos encontramos los requisitos de la demanda? ¿Cuáles son estos requisitos que debo cumplir para iniciar el proceso judicial? Evidentemente, ahora no vamos a hablar de los requisitos, porque estamos hablando del proceso abreviado 424. ¿Solo 424? Jamie Rómulo, bien, 427, me dice 425. Los requisitos del 424 y lo referido a los anexos en el 425. Excelente, muchas gracias. Entonces, normalmente cuando yo les digo, chicos, hagan un esquema del proceso civil, el que menos va a internet, va a algunos libros, algunos modelos y ponen demanda y el siguiente cuadro, ¿qué vendría? A ver, alguien de los modelos que a veces aparecen en internet incluso o en algunos libros. ¿Qué es lo que sigue después de la demanda? ¿Qué continúa después de la demanda? Y que, vuelvo a reiterar, si ustedes ingresan ahorita a Google y colocan esquema del proceso civil, ¿qué es lo que encontramos? Contestación de la demanda. A ver, ¿quién más? Contestación. Sigan, participen. El autoadmisorio, me dice Raúl. A ver. Doctor, la calificación, doctor, por parte del juez. Ya, John, a ver. La admisión. A ver. Gracias. Van a seguir participando, así que todos vamos a hablar. Gracias, John. A ver. Muchos, y es lo lógico, y lo que vemos en internet dice demanda y contestación. Entonces, planteemos la siguiente lógica. O sea, yo presento mi demanda y me contestan. Si ustedes encuentran muchos gráficos que hay en internet, dice demanda y contestación, ¿no? Y la lógica es, yo presento mi demanda y alguien la contesta, y por ahí algunos me han puesto, ¿no? Autoadmisorio.
No, o sea yo interpongo mi demanda y me lo admiten. Y como dice John, ¿no? Una vez interpuesta la demanda, tenemos la primera resolución judicial que implica el primer acto jurídico procesal que realiza el juez en el proceso, ¿no? Que es el acto de calificación ¿de qué? De la demanda. Y dentro de la calificación de la demanda, el juez tiene 3 posibilidades en el proceso, en este proceso abreviado, ¿no? ¿Cuáles son esas posibilidades que tiene el juez en el proceso? ¿Qué es lo que puede hacer el juez cuando tiene la demanda entre manos y va a verificar si esta demanda cumple con los requisitos del 424 y 425 que ustedes muy bien lo han señalado? Los leo. Admite, ¿ya? Improcedente, admitida, admite la demanda, se declara improcedente, se admite, se declara inadmisible, Sigan. Vamos a participar todos. Admitirla, inadmisible o improcedente. Entonces, dentro de la gama de posibilidades que tiene el juez, ¿no? Casualmente es lo que muchos de ustedes han señalado, ¿no? El juez, en primer lugar, si ve que la demanda no cumple con los requisitos, de alguna u otra manera, puede decir, de fondo, ¿no? La declara improcedente, ¿no? Y si nos vamos a la base legal del Código Procesal Civil, ¿alguien se acuerda cuál es el artículo que habla de los requisitos de improcedencia o cuando un juez declara improcedente una demanda? ¿Alguien se acuerda? Igual, lo escribimos por el chat. ¿Cuáles son las razones o cuál es el artículo que hace referencia a que el juez nos puede declarar improcedente una demanda? La inhibición es otra cosa. Ya después vamos a hablar de eso. Así es, el 427. Excelente. El 427 nos da un listado de supuestos en los cuales el juez declara la improcedencia de la demanda. Vuelvo a reiterar, vamos a hablar del esquema del proceso. Me gustaría hablar de cada uno de los incisos, pero no nos va a alcanzar mucho tiempo. Estamos desarrollando un esqueleto del proceso propiamente abreviado, y esa es la idea. Entonces, también me dijeron, aparte de improcedente, el juez puede declarar, ustedes lo dijeron bien, declarar inadmisible la demanda. Y bajo este supuesto, el juez advierte, verifica, mira de ese 424 y ese 425 que hay defectos, pero que estos defectos son subsanables, no como en el caso anterior, que el juez tiene que declarar improcedente la demanda, sino el juez verifica y dice, no, te voy a dar un plazo para que subsanes tu omisión, ¿no? ¿Y qué artículo nos hace referencia a la inadmisibilidad de la demanda? Así es, el 426. Ahí hay un listado, ¿no? De situaciones en las cuales el juez dice, oye, no estás cumpliendo con esto y te doy un plazo para que subsane. ¿Y qué pasa si la persona no subsana la inadmisibilidad o lo subsana fuera del plazo? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Me declaró inadmisible, ¿no? Me dio un plazo y no cumplí con subsanarlo. ¿Qué es lo que sucede en ese supuesto? A ver, los leo. Ya. Muere el proceso. ¿Quién más? A ver, vamos. Vamos, todos participemos. Se archiva el expediente, el juez lo archiva. ¿Ya? El archivo definitivo, nos dicen por ahí. Si no cumple con lo advertido, rechazan. ¿Ya? Hay que acordarnos acá. Yo siempre me acuerdo acá porque a veces algunos dicen, no, doctor, se declara improcedente la demanda.
Yo siempre cuando hablo de inadmisibilidad me acuerdo de una gran filósofa peruana, ¿no? La doctora Susi Díaz, que tiene una canción muy famosa, ¿no? ¿Alguien se acordará? No sé, que me han rechazado mi corazón, dice, ¿no? Igual, si me declaran inadmisible y yo no subsano o lo subsano fuera del plazo, ¿no? No se llama improcedencia, ¿no? Sino el término correcto es, en el caso que no subsane, se rechaza la demanda, ¿no? Como dice, me ha rechazado mi corazón, se rechaza también y se dispone, como ustedes han dicho, el archivo definitivo. Pero si subsana, o sea, si llega a cumplir con las observaciones, a levantar las observaciones que hizo el juez, evidentemente viene lo que hemos señalado, admitir la demanda, ¿no? Entonces, 427 hace referencia a la improcedencia, 426 a la inadmisibilidad, y la otra posibilidad que tiene el juez es, como ustedes pueden ver, admitir la demanda. ¿Alguien se acuerda qué artículo hace referencia a la admisibilidad de la demanda? Porque el código también hace referencia a que esta triada, ¿no? De posibilidades que tiene el juez y no hay más, ¿no? Y no hay más, como dice nuestro amigo Tony Rosado, no hay más. Improcedente, inadmisible o admitir, no le queda otra posibilidad. ¿Alguien recuerda en qué artículo se hace referencia a la admisión de la demanda? Y cuál es la consecuencia, ¿no? De que una vez que se admite la demanda. 426, a ver. ¿Quién más? Fíjense que estamos haciendo un esquema del proceso y hasta ahora ustedes pueden decir que, doctor, hasta ahora no veo el 486 del que usted me está haciendo referencia. Ahora vamos a hablar. 426, ya. Pero el 426 hemos dicho que habla de la inadmisibilidad de la demanda, ¿no? ¿424 hace referencia a los requisitos de la demanda? A ver, ¿qué artículo? ¿O no hay ningún artículo que hable de la admisión de la demanda? De repente con ese término no está en el código y no lo vamos a encontrar como la admisión de la demanda. A ver, mi relator o relatora de esta noche, 430 del Código Procesal Civil, es chiquitito. ¿Alguien me lo puede leer como la canción Despacito? A ver, 430 del Código Procesal Civil. A ver, ¿quién me levanta la manito? Me dice yo. A ver, ¿hay alguna manito levantada por ahí? 430 del CPC. Doctor, ¿se lo Sí, por leo? favor, Raúl. Ya. Sí, si lo puedes leer, como la canción, ¿ah? Despacito. Ya. Artículo 430. Traslado de la demanda. Si el juez califica la demanda positivamente, da por ofrecido los medios probatorios, confiriendo traslado al demandado para que comparezca al proceso. Esa calificación positiva de la demanda la entendemos como el auto admisorio. Entonces, cuando el juez decide admitir la demanda, nos fijamos del 430. Y fíjense que el 430 tiene dos aspectos muy importantes a destacar. El primero, que hace referencia, a ver, le pregunto a ustedes, ¿el juez cuando admite la demanda, admite los medios probatorios o no? ¿Qué opinan ustedes? Así es, los da por ofrecido. ¿Y en qué momento se admiten los medios probatorios? Vamos adelantándonos un poquito de repente. La admisión es, exacto, la admisión vamos a verlo en otra etapa. Qué bueno que no lo hayas dicho para que quede la mielcita. Vamos a ver en qué momento se admiten esos medios probatorios. Entonces, una vez que califica positivamente la demanda, como ustedes han visto, implica el admisorio de la misma, se dispone lo que conocemos básicamente como el traslado, ¿no? Y hasta acá, como ustedes pueden ver, al demandante lo hemos colocado en color verde, a la actuación del juez en color rojo. Entonces, fíjense los momentos
en los que interviene en cada sujeto procesal. ¿Y a quién se le corre? Traslado de la demanda, ¿no? ¿A quién se dispone el traslado de la demanda? Los leo. ¿Ya? Tengo una candidata, tengo otro candidato, ¿sí? Así es, exacto. Eso es lo que quiero, que participen. Doctor, al Quiero demandado. sentirme vivo. Sí, Mateo. Mateo, ¿algo querías decir? Entonces, Sí, solamente dije al demandado, doctor. muchas gracias. Excelente. Entonces, se dispone el traslado ¿a quién? Al demandado. Y seguimos, ojo, en la etapa postulatoria del proceso. Entonces, esta es dirigida ¿a quién? Traslado a este sujeto llamado demandado. Para que este demandado pueda, ¿qué cosa? Contestar la demanda. Pero además de contestar la demanda, ¿qué más puede hacer este demandado en el proceso? ¿Qué actos más de defensa, ojo, qué actos más de defensa puede efectuar el demandado? A ver, la contradicción está reservada para otro tipo de procesos, ¿no? La contradicción es una denominación, es un término que se utiliza para otro tipo de procesos. A ver, me dicen por ahí reconvenir, formular excepciones, reconvenir. A ver, ¿quién más? ¿Nos falta por ahí algo más? Si el demandado quiere realizar un ataque de los medios probatorios de su contraparte, ¿alguien se acuerda cómo se llama eso? Impugnar. A ver, ya, muy interesante lo que me está diciendo. ¿Puede apelar el demandado el auto admisorio? Y ahí sí de repente quisiera la participación quizá directa de algunos. ¿Puede el demandado apelar el auto admisorio? Y en todo caso, ¿cuál sería la razón por la que apelaría el auto admisorio? A ver, sí se puede apelar, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la razón para apelar el auto admisorio? Y sobre esto nos podríamos quedar toda... A ver, si falta pruebas, a ver, ¿qué pasa si el demandado no presenta pruebas en el proceso, el demandante no presenta pruebas en el proceso? Yo demandado, me conviene. Si el demandante no presentó pruebas, esa demanda es infundada. Ya, si no cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, ya, entonces yo apelo porque habría un vicio, un error en la calificación que puede realizar el juez de la demanda, ¿no? Eso sería la idea. Ya, a ver, ¿quién más? Me hubiera gustado que hablen, o sea, somos o vamos a ser abogados y sería interesante escucharlo. Aunque para esto, incluso para esto, yo me tomaría de verdad que una hora o un poco más para desarrollar el tema de la impugnación y brevemente lo voy a esquematizar, ¿no? No está habilitado, pero levantan la manito, pueden levantar la mano y les habilitan el tema del micrófono, no hay problema, levantan la mano y los organizadores les permiten que puedan participar. Entonces, vamos a resumir. Toda resolución es materia de apelación, pero no por cualquier cosa se puede apelar, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, doctor, pero no cumplió con los requisitos del 424. Primer requisito, voy a hablar solamente de dos requisitos, no más porque, como digo, me tomaría toda la noche analizar eso, ¿no? Bueno, si no presenta el acta de conciliación, yo no voy a apelar por esa circunstancia. En el saneamiento se tendrá que caer el proceso judicial. Ya después, como le digo, analizaremos eso. Primer requisito de la demanda, designación del juez. Si yo veo que el demandante no ha interpuesto la demanda ante un juez competente, es un requisito de la demanda, ¿voy a apelar? ¿Cuál sería el mecanismo para atacar eso?
Mediante una apelación yo atacaría mediante una excepción. Excelente. Igual, en el caso de que el demandante no tenga legitimidad para obrar, no tenga interés para obrar, porque, por ejemplo, la demanda la inició, yo me llamo Alexander Rioja Bermúdez y mi hijo se llama Alexander Rioja Franco. Y mi hijo presenta la demanda sin tener excepción. Entonces, fíjense, en la mayoría de los casos, el mecanismo, porque uno tiene que adecuar el medio impugnatorio al acto que se impugna. Entonces, si hay un auto admisorio que no cumple con los requisitos del 424, la idea no es plantear la apelación. La idea es utilizar el mecanismo de las excepciones, ¿no? Las excepciones es ese mecanismo. Como les digo, no es materia de análisis eso, pero ya, le he dado dos aspectos y podemos debatir, podemos conversar de repente en otro momento sobre ese tema. Entonces, aparte de contestar, como ustedes me han dicho, ¿no? Yo puedo presentar casualmente... Sí, Raúl, a ver. En ese caso, ¿podría apelarse el auto que admite la demanda cuando hay, por ejemplo, se notifica al demandado en un domicilio distinto al que éste tiene en su documento nacional de identidad? Ahí me voy por la nulidad, más que por la apelación. Porque es un acto viciado, o sea, hay un vicio en el proceso y si se me ha emplazado en un lugar distinto al que corresponde a mi DNI, yo planteo básicamente la nulidad del acto de notificación. Porque la apelación, ojo, fíjate, la apelación es contra autos. Y el hecho que a mí me hayan emplazado en un domicilio distinto, no es el auto que estoy impugnando el acto de la notificación, que se ha hecho en un lugar que no corresponde. Y por eso voy por la nulidad del acto de notificación. Entonces, hay que distinguir entre acto, ¿no? Y distinguirlo entre auto o resolución, que se va a impugnar en ese caso en concreto. Si no presentas la excepción, ya ni siquiera puedes plantearlo como nulidad. Y hay un artículo que hace referencia a eso. Pues el tema de las excepciones, quizá más adelante en una clase sobre excepciones, hay mucho por hablar con relación a este tema. Pero gracias por las preguntas. Claro, no, está bien, me parece excelente. Excepciones y defensas previas que me han dicho ustedes. Como les decía, ¿cómo ataco los medios de prueba de mi contraparte? Porque uno de los requisitos de la demanda son los medios probatorios. ¿Cómo ataco sus pruebas? ¿Cómo digo que ese testigo no puede ser testigo porque es un familiar directo del demandante? ¿No? ¿Cómo ataco los medios probatorios? La tacha y la oposición son las especies. ¿Cuál es el género que agrupa a la tacha y la oposición? ¿Cómo se llama esa figura que agrupa a estas dos figuras? ¿Alguien se acuerda? No, hay el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de queja. No, las defensas previas son igual que las excepciones. Las defensas previas se tramitan igual que las excepciones y las defensas previas lo que buscan es, ¿qué cosa? Decirle al juez, ¿no? Señor juez, él antes de demandarme debió hacer tal cosa, porque así lo habíamos establecido o porque así lo decía. No, el remedio también es un medio de impugnación. Los hice caer. A ver, recordemos rapidito, porque de verdad que la clase se nos está yendo más rápido de lo que pensaba. No, no es reposición. Denos alternativas. No, mejor les doy la respuesta, porque no nos va a quedar mucho tiempo. Entonces, plantea el demandado, puede contestar, presentar excepciones o defensas previas, y aquí viene, cuestiones probatorias. Artículo 300, 301 del Código Procesal Civil, la tacha y la oposición, que lo dijeron muy bien, la tacha y la oposición. Y después, ¿no? Dentro de un proceso abreviado, no en todos los casos, como habíamos dicho, excepcionalmente en algunos casos, el demandado puede reconvenir, ¿no?
El demandado puede recomendar. Evidentemente, tanto de las excepciones, las cuestiones probatorias y la reconvención, el juez tiene que calificarlas. No es que se presenten y directamente se plantee eso. Entonces, ese va a ser el trabajo de ustedes. Hace un momento, uno de sus compañeros leyó el 486 y en los 486 habla de los plazos, ¿recuerdan? Y dice plazo para presentar excepciones, plazo para presentar cuestiones probatorias, plazo para reconvenir. Entonces, yo les voy a enviar esta diapositiva y ustedes, ese va a ser su trabajo. Eso me hubiera gustado trabajarlo con ustedes ahora, salvo que alguien quiera mencionarlo, ¿no? Ya su compañero, vuelvo a reiterar, leyó el 486, solamente ustedes colóquenle abajo cuál es ese artículo de excepciones, cuál es ese plazo, cuestiones probatorias, cuál es el plazo, y la reconvención, cuál es el plazo. Vuelvo a reiterar, todos estos actos procesales del demandado, ¿no?, tienen que igual ser calificados por el juez, ¿no?, como habíamos establecido. Entonces, dentro del esquema del proceso, continuamos. Una vez que el demandado ha presentado sus excepciones, sus cuestiones probatorias, sus defensas previas o su reconvención, ¿qué seguiría? ¿Alguien me puede decir o me puede escribir? ¿Qué seguiría? ¿Qué implicaría? ¿Qué es lo que, según ese 486, sigamos leyendo el 486, que habla de los plazos, ¿qué seguiría? La contestación en sí, no, ya contestó, o sea, como hemos visto en la diapositiva anterior, contestación, saneamiento procesal, audiencia de conciliación, auto de saneamiento. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Si me ponen signo de interrogación es porque me estás preguntando. Yo les estoy preguntando a ustedes. Ya, correcto. Auto de saneamiento, muy bien. Gracias. Listo. Para que se den cuenta que estamos en vivo y en directo. Esta clase no es grabada. Esta clase es en vivo. La audiencia de pruebas. Después del auto de saneamiento. ¿Ya? Más. Vamos, somos 92 participantes. 93. No, conmigo son 93. O se me están durmiendo. A ver. Si no, voy a pedir que activen todas las cámaras, y algunos lo voy a encontrar así, escuchando al doctor Rioja, otros así, durmiendo, algunos haciendo sus ejercicios, ¿no? Contestación a la reconvención. ¿Ya? De lo que hemos visto, sí, hay algo de eso. Aprobarías mi curso. Todavía estás por aprobar mi curso, pero falta algo más. A ver, rápido, a ver. ¿Qué más seguiría? Ya el demandado contestó, el demandado presentó sus excepciones, sus defensas previas, su reconvención, saneamiento. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué? ¿Y el demandante no va a decir nada? Por eso le decía, revisen su 486, que leyó su compañero, ¿no? Y en el 486 del Código Procesal Civil dice que se dispone el traslado a la parte demandante, ¿no? Para que casualmente pueda hacer ¿qué cosa? Pueda absolver las excepciones o defensas previas, pueda absolver las cuestiones probatorias o pueda contestar la reconvención. Existe un principio de que todo lo que realiza una parte en el proceso tiene que necesariamente conocerla la otra. Entonces, bajo esas características, si el demandado presentó excepciones, oye, que la absolve el demandante. Algo me tendrás que decir. Que si quiere lo hace o no lo hace, bueno, pero dentro del esquema del proceso se le da esa posibilidad, ¿no? Dentro del esquema de bilateralidad del proceso, principio de bilateralidad, se le da esa posibilidad, que absuelva las cuestiones probatorias, que conteste, ¿no? Y evidentemente en esos tres casos también el juez calificará, porque de repente la absolución está fuera del plazo, o la absolución no cumple con determinados requisitos, y hay que tener en cuenta el 301 del Código Procesal Civil, o su contestación a la reconvención también fue fuera de plazo,
o le falta, no pagó la tasa, etc. El juez va a calificar y tendrá las 3 posibilidades que hemos establecido hace un momento. Entonces, ahí seguimos en esa etapa postulatoria, ¿no? Y dentro de esa etapa postulatoria, ¿no? Continuaría lo que, según el reglamento de la oralidad, habla de la audiencia preliminar. Si ustedes van a su Código Procesal Civil, no existe la palabra audiencia preliminar, no la van a encontrar ahí, ¿no? La van a tener básicamente en el reglamento de oralidad que les hice mención hace un momento. Y ahora sí, el primer acto procesal del juez va a ser lo que muchos de ustedes señalaron, ¿no? Es una técnica para los abogados, porque los abogados van a utilizar el tema ahora de lo que se conoce como la teoría del caso, ¿no? Y esta técnica implica que también se introduzca al proceso algunas actuaciones, como la audiencia preliminar y otras más de las que vamos a hablar en chiquito en unos minutitos, porque ya el tiempo de verdad que nos ha ganado. Entonces, ¿cuál es la primera audiencia que se lleva a cabo? La audiencia de conciliación. Dentro del esquema de oralidad, vuelvo a reiterar, porque ustedes van a ver su código y dice derogado, 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 ¿no? No, dentro del esquema de la oralidad, pese a que usted fue doctor, ¿no se exige el acta de conciliación previo al proceso? Sí, se exige, es un requisito en determinados procesos, pero ya dentro del esquema de la oralidad del proceso civil, también se va a llevar a cabo una conciliación, donde se va a promover la conciliación en el proceso judicial, donde el juez sí tiene que tener un papel activo en el proceso y formular una propuesta conciliatoria. Si no se lleva a cabo, si se concilia, muere el proceso, evidentemente, pero si no se concilia, ¿cuál sería el siguiente acto procesal? A ver, y alguno de ustedes ya me lo había mencionado. Si no se concilia, ¿qué continúa? ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso judicial? Así es, el saneamiento procesal. Y en el saneamiento procesal, brevemente también diremos que lo que se busca establecer es una relación jurídica procesal válida entre las partes, ¿no? Y en el saneamiento procesal, ¿qué se resuelve? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos hablado hace unos minutos de los mecanismos de defensa que realizó el demandado en el proceso? ¿Qué se resuelve en el saneamiento procesal? No, se fija o se establece una relación jurídica. Así es, las excepciones y las defensas previas también se resuelven en este momento. Si se hubieran planteado excepciones o defensas previas, en este momento se resuelven con la finalidad de establecer una relación jurídica procesal. Y si no se hubieran planteado, igual, el juez tiene que sanear el proceso y establecer una relación jurídica procesal válida. Excelente. Luego del saneamiento procesal, ¿qué viene? Ya conciliaron, ya se saneó el proceso y ahora, ¿qué sigue? O ya no hay más. Vamos, los veo muy participativos. Ah, los plazos los van a poner ustedes, ¿sabes? Ese va a ser el trabajo de ustedes para esta fijación de puntos controvertidos. Así es. Se va a establecer cuáles son esos aspectos en los cuales el demandante y el demandado no están de acuerdo, ¿correcto? Porque de repente el demandante dice, firmamos un contrato con fecha tal. El demandado dice, sí, firmamos. Ya, eso no es punto controvertido. Listo, eso no va. Entonces hablemos en donde hay oye, no me pagaste. No, yo sí te pagué. Ya, punto controvertido. Entonces ahí se va a establecer el siguiente momento, que es la fijación de puntos controvertidos. Pero ojo, bajo el esquema de oralidad hay algo que se ha introducido en el proceso que no había antes y que ahora hay, ¿no? Y que lo vamos a encontrar con los alegatos de apertura. Es decir, antes de la conciliación se le va a dar la posibilidad tanto al demandante como al demandado para oralizar sus pretensiones. Oralizar, no leer, oralizar. Brevemente van a oralizar los alegatos de apertura, la conciliación, el saneamiento procesal y la fijación de puntos controvertidos. Dentro de la llamada, como pueden ver ustedes arriba, la audiencia preliminar,
Y continuamos con lo que es la etapa postulatoria del proceso. ¿Qué sigue? A ver, bajo el esquema del proceso. ¿Qué continúa? Ya entramos a la audiencia de pruebas. Entramos a la etapa probatoria y luego a la etapa decisoria. La admisión de las pruebas. ¿Ya? Pero si habíamos dicho que en el saneamiento procesal se resuelven las excepciones, ¿y en qué momento se resuelven, como señala pues la tacha, la oposición, las cuestiones probatorias? ¿En qué etapa, en qué fase del proceso? ¿O cómo se llama esa actuación mediante la cual se resuelven las cuestiones probatorias? Ya las excepciones ya las hemos resuelto. Ya las excepciones las hemos resuelto en el saneamiento procesal. Ahí resolvimos las excepciones. Ya, esa etapa ya la pasamos. Ahora, las cuestiones probatorias, ¿en qué momento se resuelven? ¿Cómo se llama la tacha y la oposición? ¿En qué momento se resuelven? Oh, sí, pero ¿en qué audiencia? No, la audiencia preliminar ya la pasamos, estamos en la audiencia prueba. Así es, en el saneamiento probatorio. Entonces, la audiencia de pruebas inicia básica y exclusivamente con el saneamiento probatorio. Ahí se decide qué medios probatorios se van a admitir y se va a resolver las cuestiones probatorias. ¿No? La tacha y la oposición se resuelven en este momento. Y en función a los puntos controvertidos, como alguien lo dijo hace unos minutos, se van a determinar qué medios probatorios tienen que admitirse en el proceso. Luego del saneamiento probatorio, ¿qué sigue? Y ya vamos llegando a la finalización del proceso abreviado como trámite. Así es, propiamente ya encontramos, si ya se saneó el proceso, se ha decidido qué medios probatorios se van a admitir, evidentemente entramos a la actuación de los medios probatorios o llamada propiamente audiencia de pruebas, ¿no? La audiencia de pruebas. Luego de la audiencia de pruebas, ¿qué continúa en el proceso? Los alegatos finales, y luego el código hace referencia a los alegatos finales para luego emitirse propiamente el acto procesal que da finalización o conclusión al proceso, que es propiamente la sentencia, ¿no? Pero bajo el esquema del Código Procesal Civil encontramos que no se hace referencia bajo este término, ¿no? Sino ahora, bajo el esquema de oralidad, encontramos los llamados alegatos de clausura. Entonces, fíjense, el reglamento de la oralidad introduce lo que se conoce como la audiencia preliminar, introduce la figura de los alegatos de apertura, ¿no? Y en este caso, los alegatos de clausura, que era propiamente el llamado informe final, ¿no? Y hace un momento conversábamos que luego de la sentencia, ¿no? Hay la posibilidad que tienen las partes de poder impugnar, de poder apelar la misma, ¿no? Y que la apelación de la sentencia, habíamos dicho, tiene efecto propiamente de carácter suspensivo. Alguien, por favor, mi relator o relatora puede leer el 494 del Código Procesal Civil, 494, y con esto ya vamos concluyendo. Fíjense, hemos hecho todo un esquema del proceso. Ustedes han leído el 491 y este 491 está acá esquematizado. Lo único que faltaría es que ustedes le coloquen en cada acto procesal el artículo, el inciso y el plazo,
¿no? Entonces, una cosa era haberlo leído como se leyó, y otra cosa es ahora esquematizarlo conforme corresponde. Entonces, 494, para irnos con efecto suspensivo también. A ver, Yumiko. Se le activó el audio. A ver, alguien que levante su manito. Se va y viene eso. ¿Alguien más, por favor, que quiera leer el 494? Para ir cerrando esta sesión. A ver, John. Por puesta de mano le ganó a Francisco. John Bajes. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Artículo 494, apelación. En este proceso tendrá efecto suspensivo la apelación de la resolución que declare improcedente la demanda, la que declara la invalidez de la relación procesal con carácter insubsanable, la que declara fundada una excepción o defensa previa y de la sentencia. Las demás apelaciones se consideran sin efecto suspensivo y tendrán la calidad de diferidas, salvo que el juez decida su trámite inmediato mediante resolución debidamente motivada. Correcto. Entonces, ya pasando a la siguiente etapa del proceso, la etapa impugnatoria, encontramos el recurso de apelación, ¿no? Y como ustedes han visto, hay determinados actos procesales, y lo hablamos al inicio, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda la declaran improcedente? Puedo apelar, y la apelación también es con efecto suspensivo. ¿Qué es lo que pasa si al momento de declarar la relación jurídica procesal quiero apelar, ¿no? Corresponde establecerse. Claro, después de la sentencia puedo plantear el tema de los medios impugnatorios. Básicamente, en este caso, estamos ante una primera instancia, el recurso de apelación bajo los supuestos que se establecen ahí. Entonces, este es el esquema, este es el marco del proceso abreviado. Espero que haya quedado claro. Espero haber sido lo más preciso posible. Como les digo, ya queda un trabajo para ustedes poder insertar en las actuaciones procesales lo que está en rojito, lo que está en verde o lo que está en azul, ¿no? De cada acto procesal que realice el demandante, el demandado, el juez, en el proceso, los plazos que le corresponde a cada uno, ¿no? Los artículos que habíamos leído, 430, por ejemplo, que es el tema del admisorio, ¿no? Y que de repente algunos no percibió, y que revisen también su disposición final y transitoria bajo esas características. Si hasta acá no hay alguna duda de carácter académica, a ver si me la hacen saber, ¿no? Muchísimas gracias, estimado profesor, por su excelente ponencia. La verdad es que ha estado bastante interactivo, ha podido permitir a los asistentes participar activamente. Hay una pregunta de Francisco Romero que dice: doctor, disculpe la molestia, ¿le podría hacer una consulta? ¿Se puede demandar desalojo por falta de pago respecto de la renta mensual o por el uso del bien que se dio sin contrato? A ver, el hecho de que no haya físicamente un contrato no significa que no exista. Si se ha establecido un pago mensual, debe haber algo que sustente ese pago. Entonces, ¿cómo le acredito yo al juez que he tenido una relación contractual con alguien? Es cuando yo salgo de mi casa, levanto mi manito, ¿no? Separo un vehículo y le digo, llévame hasta tal sitio. 20 soles, listo, voy y le pago. No hay ahí ningún contrato que hemos firmado, pero sí hay un contrato de transporte. Entonces, yo tengo que acreditar la existencia, o sea, si ha habido pagos reiterados mensuales de un monto determinado, nada puede impedir que yo pueda plantear una demanda bajo las características que usted está señalando, evidentemente bajo un proceso sumarísimo, ¿no? Que se lleva a cabo los procesos de desalojo. Doctor, Correcto. buenas noches, doctor. ¿Me podría permitir una pregunta? ¿Qué tal? Sí. Mucho gusto, doctor Alexander.
Mire, mi pregunta se iba básicamente sobre justamente este inquilino, ¿no? O tal vez un familiar, ¿no? De esto, de una masa hereditaria que le dieron a este familiar para que tenga un tiempo, ¿no? En que pueda hacer uso y explotación de un bien. Ahora este familiar no quiere retirarse y ha aparecido con una constancia de posesión. Entonces, mi pregunta iba de que si yo, igual como usted dice, ¿no? Puede haber un contrato incluso hasta verbal, pero es muy difícil a veces probar. Entonces estábamos pensando de repente accionar como un desalojo por falta de pago, para poder sustentar justamente para poder solicitar justamente la restitución del bien. Entonces luego esta persona aparece con un certificado de posesión. ¿Ese certificado de posesión impide el desalojo? ¿O qué prueba podríamos ofrecer para poder determinar, tenemos el título de propiedad, pero no la posesión? Entonces esta persona se está valiendo de algunos mecanismos como que hace entrever que más bien los propietarios quisieran usurpar el bien. O sea, le está tratando de dar la vuelta a las cosas, como que el propietario dueño con título inscrito es quien pretende usurpar la posesión que él viene ejerciendo de manera pacífica, continua, ininterrumpida, porque se ha agenciado de una municipalidad que parece que le ha entregado esta constancia de posesión de años incluso anteriores a la fecha que este señor ingresó al predio. Ya, pero a ver. ¿Qué me podría recomendar? A ver, por favor? Ojo. Primero recomendarle que busque un buen abogado porque en principio, a ver, le voy a ser sincero. A veces dar una respuesta frente a un caso, yo prefiero no darla porque es mejor analizar o estudiar el caso. Fíjense que usted me planteó una pregunta por escrito y ahora me da otras circunstancias de hecho. Entonces yo tendría que tener todos los elementos como para dar una respuesta más precisa. Me dice, tiene una constancia de posesión, pero una constancia de posesión nunca va a tener más valor que un título de propiedad inscrito en los registros públicos. Entonces, este sujeto no tiene ningún documento que acredite, ¿no?, el derecho, y si quiere acreditarlo a través de esta constancia de posesión, yo me voy por un tema de reivindicación, ya no me iría por un tema de desalojo, siempre y cuando haya una titularidad del bien completamente inscrito, ¿no? Entonces, en general podría decirle eso. Más alcances, o sea, tendría que, vuelvo a decir, evaluar, ¿no?, la documentación para ver frente a qué me puedo enfrentar para dar una respuesta más precisa, más correcta y más acorde a lo que hay, ¿no? Vuelvo a reiterar, muchas veces me hacen algún tipo de consultas, yo doy una respuesta y después cuando ya voy a evaluar el caso, como el doctor puede llegar y no es necesariamente como a veces me lo han planteado, ¿no? Pero bajo el esquema preciso de lo que usted me ha dicho, esa podría ser la alternativa, ¿no? Correcto. Vía reivindicación. Así. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos contar con su presencia en un próximo evento. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a la distancia. Sí, a ver, doctora, un momento. Doctora, le hemos habilitado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, doctora. Doctora, antes de iniciar rápidamente con nuestra sesión, la presentaré brevemente y daremos inicio. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos. Continuamos con la sesión pertinente de las 7:30, a cargo de la doctora Sofía Vegaso Neira, quien abordará el tema del proceso sumarísimo. La doctora es investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil de la PUC, cuenta con estudios en Derecho Civil Patrimonial, así como arbitraje y mediación. Se ha desempeñado como adjunta de docencia en los cursos de Instituciones del Derecho Privado 1, Instituciones del Derecho Privado 2, Reales, Contratos, Personas Jurídicas y Clínica del Patrimonio Cultural,
y como asistente de cátedra en acto jurídico. Obligaciones, contratos y procesal civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es adjunta de docencia en el curso de Reales, es corresponsable del Observatorio de la Calidad Curricular de la Facultad de Derecho de la PUC